Hace años se reportó que habían personas atrapadas en un edificio en llamas. Un joven entró y lo siguieron a un lugar seguro. Las historias de los sobrevivientes revelaron que era un bombero voluntario que trabajaba en el edificio. A pesar de que él murió, salvó a muchos otros. Lucas describe a Jesús como el que salva. Nos demos cuenta o no, la humanidad está perdida y desesperada, sin ayuda ni esperanza. No hay escapatoria del juicio de Dios. Pero el Evangelio de Lucas nos recuerda que a costa de su propia vida, Jesús vino a salvarnos. Esta es la cuarta lección en nuestra serie Los Evangelios, y la hemos titulado El Evangelio según San Lucas. En esta lección, exploraremos cómo leer el tercer Evangelio del Nuevo Testamento con un mayor entendimiento y cómo aplicar sus enseñanzas a nuestras vidas. Exploraremos el Evangelio de Lucas en 3 etapas. Primero, consideraremos el trasfondo del Evangelio de Lucas. Segundo, veremos su estructura y contenido. Y tercero, observaremos algunos de sus temas principales. Comencemos con el trasfondo del Evangelio de Lucas. Veremos el trasfondo del Evangelio de Lucas considerando su autor, su audiencia original y la ocasión o circunstancias de su escritura. Vayamos primero a su autor. Desde el principio, debemos mencionar que el Evangelio de Lucas es ampliamente reconocido como el primero de 2 volúmenes. El segundo volumen es el libro de los Hechos. Y debido a esto, preguntas sobre la autoría de Lucas están envueltas con preguntas acerca de la autoría de Hechos. Escuchemos el prefacio del Evangelio de Lucas en Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y comparemos este pasaje con el prefacio similar en Hechos, capítulo 1, versículos 1 y 2, donde dice: En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Estos 2 prefacios indican que el autor escribió a alguien llamado Teófilo, y el prefacio de Hechos hace referencia a un primer libro. Esto ha dirigido a los académicos a concluir que el primer libro fue el Evangelio de Lucas. Hay también otra evidencia de que la misma persona escribió estos 2 libros. El estilo del griego de Lucas es similar al griego de Hechos, pero muy diferente al estilo de los otros evangelios. Los libros también enfatizan temas similares, como el ofrecimiento universal del Evangelio, el trabajo del Espíritu Santo, el irresistible poder de la voluntad y palabra de Dios, y la descripción frecuente de la obra de Cristo como salvación. Por lo tanto, asumiendo que un escritor produjo ambos libros, nos preguntamos, ¿quién fue? Investigaremos la autoría del tercer evangelio en 2 etapas. Primero, consideraremos el punto de vista tradicional, que señala que el evangelio fue escrito por un hombre llamado Lucas. Y segundo, exploraremos la historia personal de Lucas. Veamos primero el punto de vista tradicional, que señala que Lucas escribió este evangelio. El Evangelio de Lucas es técnicamente anónimo, porque este no menciona a su autor. Pero esto no debe sorprendernos. Teófilo ciertamente sabía quién lo escribió, así que no era necesario que el autor se identificara. Sin embargo, hay varias fuentes de información acerca de la identidad del autor. Por lo menos 3 tipos de evidencia confirman el punto de vista tradicional de que Lucas escribió el tercer evangelio. Primero, comentarios de otras partes del Nuevo Testamento apuntan a su autoría. El Nuevo Testamento indica que el autor del tercer evangelio
estaba con Pablo en los últimos años de su ministerio. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, el autor varias veces narra la historia en tercera persona, ellos, y en otras ocasiones en primera persona, nosotros. La última de estas narrativas en primera persona está en Hechos capítulo 27, versículo 1 al capítulo 28, versículo 16, que describe el viaje de Pablo a Roma. Más allá de esto, las epístolas de Pablo indican que Lucas era uno de sus pocos colaboradores durante este tiempo. Por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, cuando la muerte de Pablo se aproxima, Pablo le dijo a Timoteo, «Solo Lucas está conmigo». Información como esta no prueba que Lucas escribió el tercer evangelio y el libro de los Hechos, pero sí la hace una gran posibilidad. Segundo, antiguos manuscritos del Evangelio de Lucas también apuntan a Lucas como su autor. Fechar los primeros manuscritos es una ciencia altamente técnica y hay 3 puntos de evidencia que los estudiosos usan para fechar un manuscrito antiguo. Una, y realmente la más importante, esto sorprende a los estudiantes, pero la más importante es la paleografía. Paleografía se refiere a la escritura antigua. Paleo significa antiguo y grafía, escritura. Escritura antigua. Los expertos pueden diferenciar entre algunas décadas en un periodo de 50 años más o menos, cuando el documento fue escrito simplemente porque la escritura tiende a cambiar en el tiempo en un lenguaje determinado. Algunas veces el alfabeto puede cambiar en términos de su escritura, así como la forma en que las cosas fueron escritas. Eso es paleografía. La segunda podría ser el análisis químico de algún tipo. Existe el fechado por carbono 14, por ejemplo, y otros tipos de pruebas donde se prueba la tinta o la piel del animal o el lugar en el que el documento fue escrito para tratar de determinar su edad. La tercera manera de fechar un manuscrito es por medio de cualquier comentario o declaración externa que haya sido hecha. Los escribas que los copiaron pocas veces los fechaban, pero algunas veces podían hacer algún tipo de anotación o comentario que nos ayuda a identificar específicamente cuándo fue copiado el documento. Esas son las 3 formas en que los manuscritos son fechados. Uno de los primeros y más confiables manuscritos del Evangelio de Lucas es el papiro número 75. Generalmente se le llama como P75. Este manuscrito tiene una fecha alrededor del año 180 después de Cristo. Contiene más del tercer evangelio que otros manuscritos antiguos y lleva el título Según San Lucas. Muchos manuscritos antiguos también identifican a Lucas como el autor del evangelio, y ningún manuscrito antiguo atribuye esto a alguien más. Tercero, los escritos de la iglesia primitiva también identifican a Lucas como el autor. Documentos importantes de la iglesia primitiva constantemente asignan la autoría del tercer evangelio a Lucas. El fragmento muratoriano, fechado alrededor de los años 170 al 180 después de Cristo, es el documento más antiguo, conocido y listado en los libros del Nuevo Testamento, y fue considerado por la iglesia primitiva para ser canonizado. Este claramente afirma a Lucas como el autor del tercer evangelio. Otro testigo antiguo del Evangelio de Lucas es el llamado Prólogo antimarcionita, escrito alrededor de los años 160 al 180 después de Cristo para refutar la herejía de Marción. Introduce el tercer evangelio de esta manera. Lucas era sirio de Antioquía, médico de profesión, discípulo de los apóstoles y luego seguidor de Pablo. Movido por el Espíritu Santo, compuso este evangelio en las regiones de Acaya. Por otra parte, muchos líderes de iglesias del segundo y tercer siglo reconocieron a Lucas como el autor del tercer evangelio. Por ejemplo, la autoría de Lucas fue afirmada por Ireneo, quien vivió alrededor de los años 130 al 202 después de Cristo, por Clemente de Alejandría, quien vivió alrededor de los años 150 al 215 después de Cristo, y por Tertuliano, quien vivió entre los años 155 al 230 después de Cristo. Creo que debemos confiar en que Lucas es el escritor del tercer evangelio.
Sabemos por el libro de los Hechos que Lucas era doctor, a quien Pablo encontró cuando venía cruzando la parte superior de Asia Menor a Troas, se encuentra con Lucas y viajan juntos a Filipos. Probablemente Lucas se quedó en Filipos como doctor, reuniéndose nuevamente con Pablo en su viaje de Filipos a Jerusalén en el año 57. La imagen de Lucas en el Nuevo Testamento es que conoce muy bien a Pablo, viaja con él, y existe evidencia de que es la misma persona que escribió el Evangelio de Lucas. Si estuviéramos simplemente adivinando el nombre del compañero de Pablo, probablemente no pensaríamos en Lucas. Él no es una figura muy prominente en las cartas de Pablo. Pensaríamos más en Tito o alguien más. El hecho de que él no es una figura prominente en las cartas de Pablo sugiere que la atribución a Lucas del Evangelio y el libro de los Hechos es probablemente cierta. Pero creo que hay una buena razón para pensar que los nombres de las personas a quienes se les atribuyen los evangelios se remontan a una etapa muy temprana, cuando los evangelios comenzaron a circular. Por lo tanto, creo que la combinación de la adscripción de Lucas y el hecho de que el mismo autor de Hechos parece ser un compañero de Pablo hacen que sea muy probable que el autor de ambos libros es el Lucas que acompañó a Pablo en algunos de sus viajes como uno de sus colaboradores. Ahora que hemos afirmado el punto de vista tradicional de que Lucas es el escritor de este evangelio, veamos la historia personal de Lucas. El Nuevo Testamento nos dice por lo menos 4 cosas acerca de la historia personal de Lucas. Primero, él no fue un apóstol. De hecho, Lucas no parece haber sido un testigo ocular en ninguno de los eventos reportados en su evangelio. Escuchemos estos detalles en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 1 y 2. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, y fueron ministros de la palabra. El Evangelio de Lucas es el único de los 4 que tiene la clase de prólogo que un historiador a menudo escribe para introducir un trabajo de historia. Esto implica que Lucas fue especialmente autoconsciente de seguir un método histórico de tiempo. Y él habla acerca de sus fuentes en el prefacio. No afirma ser un testigo ocular, pero afirma haber tomado y registrado el testimonio de testigos oculares. Así que tenemos su confirmación al testimonio de los testigos. Pero entonces está el periodo posterior a cuando Pablo llega a Jerusalén en su último viaje. Y Lucas lo acompaña. Pablo está en prisión por un periodo aproximado de 2 años. Y parece como si Lucas estuviera rondando en Jerusalén y en otros lugares de Palestina. Por lo que tiene una amplia oportunidad, en realidad, de 2 años, en los que él pudo entrevistar, como se esperaría que lo hiciera un buen historiador antiguo, a los testigos oculares, quienes fueron miembros de la iglesia en Jerusalén, gente como Santiago, el hermano de Jesús, que seguramente andaba por ahí. Algunos de los 12 apóstoles también andarían en Jerusalén o en otros lugares de Palestina. Así que Lucas estaba realmente en una muy buena posición para entrevistar a los testigos. Y entonces, por supuesto, él acompañó a Pablo a Roma, donde también podría haber otras personas que tenían sus propias historias que contar de cómo ellos recordaban la historia de Jesús. Pienso que Lucas estaba en una muy buena posición para tener contacto de primera mano con los testigos oculares. Segundo, Lucas también parece haber sido un gentil convertido al cristianismo. Cuando Pablo les escribió a los colosenses en la prisión, les envió saludos de Lucas, quien estaba con él en ese tiempo. Escuchemos lo que Pablo escribió en el capítulo 4, versículo 14 de Colosenses. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Esto es importante porque en los versículos 10 y 11, Pablo ha dicho que Aristarco, Marcos y Jesús, llamado el Justo, eran los únicos judíos quienes estaban trabajando con él en ese tiempo, por lo que es razonable concluir que Lucas era un gentil. Esto se confirma en Hechos capítulo 1, versículo 19, en donde Lucas describe el arameo como el lenguaje de ellos. El arameo era el lenguaje de los judíos, pero no el suyo.
Tercero, Lucas también parece haber sido bien educado. Muchos de los libros en el Nuevo Testamento están escritos en un griego de estilo bastante común, pero el Evangelio de Lucas muestra más sofisticación en su uso del lenguaje. El hecho de que Lucas era bien educado también se refleja en la identificación que Pablo hace de él como el doctor, en Colosenses capítulo 4, versículo 14. Aunque la medicina no era una disciplina formal en los días del Nuevo Testamento, como lo es hoy, aún era necesaria una persona con habilidades, aptitudes y cierto grado de conocimiento. La cuarta cosa que sabemos acerca de la historia personal de Lucas es que él fue compañero de Pablo en el ministerio por muchos de los episodios reportados en el libro de los Hechos. Como Pablo lo describe en Filemón, versículo 24, Lucas fue su colaborador. De acuerdo a Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10, Lucas primero se unió a Pablo en Troas, respondiendo al llamado misionero de ir a Macedonia. A partir de ese entonces, Lucas estuvo frecuentemente con Pablo, excepto por una larga estadía en Filipos, registrada en Hechos capítulo 16, versículo 40, al capítulo 20, versículo 5. La fidelidad de Lucas fue particularmente demostrada en Hechos capítulo 27, versículo 1, donde se une al peligroso viaje de Pablo a Roma. Yo creo que de todas las personas en el Nuevo Testamento me hubiera gustado conocer a Lucas. Hubo un tiempo en el que pensé que debería ser médico, así que él siempre me intrigó. Y cuando se trata de calificarlo como el escritor de uno de los evangelios, hay varias cosas que encajan en mi punto de vista. La primera es la personal. En Hechos capítulo 16, Lucas comienza a hablar de nosotros. De repente, él está en la imagen, no está dando un reporte de segunda mano. Lucas se une a la compañía de las personas que en realidad están siendo parte de lo que está sucediendo y estaban recibiendo la oportunidad de experimentar de primera mano el cristianismo primitivo. Y creo que eso es algo emocionante. La segunda cosa es el hecho de que era un médico. Pensando acerca del entrenamiento para convertirse en uno, sé que es del tipo de persona que quiere tener un diagnóstico correcto. Van a tener mucho cuidado para obtener las cosas claras. Quieren que sus datos sean exactos, porque todo lo que concluyan va a ser para beneficio del paciente, por así decirlo. Probablemente la tercera cosa que me llama la atención de Lucas es la perspectiva que él tenía de viajar al mundo greco-romano. Su perspectiva sobre la narrativa del Evangelio no está limitada a Israel o Palestina, es una perspectiva global. En estos días, cuando nos preocupamos porque el Evangelio cristiano esté globalizado, podemos leer Lucas con un entendimiento real porque él tuvo una oportunidad en Grecia y en Roma y en otras partes del mundo greco-romano. Él tuvo la oportunidad de ver cómo el mensaje de Jesús era aplicado a la cultura en la que el mensaje era dado.